Buenas, un cordial saludo para todos. Les habla Moisés Chille, estudiante de Ingeniería Civil del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Les daré un breve resumen acerca de las fundaciones y muros. Fundaciones y muros. Se denomina cimentación o fundación a la parte de la construcción que se apoya sobre el terreno. Constituye así la base de la edificación y por lo tanto debe satisfacer la función estática de soportar los pesos de la superestructura en las peores condiciones de la carga y repartirla sobre el terreno en la profundidad necesaria. Desde el punto de vista estructural, las fundaciones conforman aquella parte de las estructuras que estará encargada de transferir las cargas recibidas hacia el suelo de la fundación. Siempre que se analice una estructura en equilibrio estático, se encontrarán estos tres elementos. Primero, estructura superior o superestructura. Es el cuerpo que se requiere apoyar, el que recibe las cargas y la canaliza a través de una serie de elementos estructurales hacia los puntos de apoyo. Segundo, fundaciones o infraestructura. Es la parte final de la estructura. Son los apoyos, elementos que funcionan como interfase entre la superestructura y el suelo de fundación, disipando las cargas recibidas. Número 3. Suelo de fundación. Parte del suelo donde se apoya la estructura. Es la encargada de recibir y terminar de disipar las cargas que se transfiere a la fundación. En la etapa de proyecto, al momento de apoyar la estructura, los tres elementos son igualmente importantes para el buen funcionamiento del conjunto. Dada una superestructura que responda a ciertas condiciones de funcionabilidad en cuanto a seguridad, de formalidad y durabilidad. Mediante el análisis estático se podrá llegar a determinar con bastante precisión las cargas al nivel de fundaciones. El subsuelo debe estudiarse mediante la geotecnia por ingenieros especialistas en mecánica de suelo y fundaciones. Este estudio nos brinda información muy valiosa al momento de proyectar y calcular la fundación. Algunos de los puntos salientes que nos brinda la realización de un estudio de suelo son los siguientes: los parámetros de resistentes, la consistencia y la homogeneidad. Contando con las cargas y el estudio geotécnico, se está en condiciones de proyectar la fundación que cumpla con las condiciones técnicas y económicas más convenientes. Tipos de fundaciones. Dentro de las variantes disponibles se pueden imaginar varias clasificaciones, pero una de las más utilizadas en nuestro medio y que resultan sencilla de aprender es la de separar dos grandes grupos según la forma de transferir las cargas al suelo. Primer grupo, fundaciones superficiales o directas. Son aquellas cuya relación profundidad-ancho mínimo es menor o igual a la unidad. Las condiciones básicas que deben reunir estas fundaciones en cuanto a la interacción con el suelo son las siguientes: no separar los valores de tensión admisibles, pero el suelo para las distintas combinaciones de estado de carga posible. Mantener las deformaciones dentro del parámetro admisible por las superestructuras. Tipos de fundaciones superficiales. Zapatas aisladas. Son aquellas que sirven para soportar columnas individuales. Sus dimensiones en planta generalmente son cuadradas o rectangulares. Zapatas combinadas. Son aquellas que soportan dos o más columnas ubicadas en un eje de una edificación. Zapatas continuas. Se utilizan como fundación para paredes de cargas o muros de contención de tierras de sus dimensiones de plantas es generalmente mucho mayor a la otra. Losas de fundación. Son aquellas que soportan todas las columnas de una edificación. Poseen la ventaja de disminuir los asentamientos
diferenciales, ya que sirven de puentes sobre las zonas más competentes del subsuelo. Segundo grupo, fundaciones profundas o indirectas. Son aquellas cuya relación profunda ancho mínimo es mayor a la unidad. Puede clasificarse en pilotes o pilas, las cuales puedan definirse como columnas enterradas en el suelo, siendo las pilotes de gran tamaño y la forma como transmiten las cargas en el subsuelo. También podrían clasificarse según su forma constitutiva en pilotes prefabricados, las cuales son hincados utilizando un martillo de grandes dimensiones, en los pilas vaciadas en sitio, para las cuales se realiza una excavación previa, ya sea a mano, por rotación, por excavación, por almeja o mediante el hincado de uniforme de protección. Requisitos para una buena cimentación. Debería cumplir 3 requisitos fundamentales. Primero, el nivel de la cimentación debería estar a una profundidad tal que se encuentre libre de peligro de heladas combinadas de volumen del suelo, capa freática, excavaciones posteriores, etc. Segundo, tendrá unas dimensiones tales que no superan la estabilidad a capacidad portante del suelo. Tercero, debería cumplirse un asiento en el terreno que no sea absorbible por la estructura. Etapa de la selección del tipo de fundación. El tipo de cimentación más adecuado para una estructura dada depende de varios factores, como su función, la carga que debe soportar, las condiciones del subsuelo y el costo de la cimentación comparado con el costo de la superestructura. Al elegir el tipo de cimentación, el ingeniero debe dar los 5 pasos sucesivos. Primero, obtener cuando menos información aproximada con respecto a la naturaleza de la superestructura y de las cargas que se van a transmitir en la cimentación. Segundo, determinar las condiciones del subsuelo en forma general. Tercero, considerar brevemente cada uno de los tipos acostumbrados a la cimentación. Cuarto, hacer estudios más detallados. Quinto, preparar una estimación del costo de cada alternativa variable de cimentación y elegir el tipo que represente la transacción más aceptable entre los fundamentos y el costo. Exploración del terreno. Exploración del terreno. La exploración del terreno es necesaria para proporcionar al ingeniero proyectista datos sobre la profundidad de la capa freática, las diferentes capas del terreno conociendo su inclinación, espesor y características mecánicas y químicas. Muestras del suelo para conocer otras características mecánicas y la capacidad de asientos sobre suelos inalterados. Entre métodos de exploración tenemos métodos geofísicos. Son métodos indirectos para disminuir las propiedades del subsuelo y conscientes de introducir energía en el suelo y medir la reacción resultante del mismo. Entre ellos tenemos método de refracción sísmica y método de resistividad eléctrica. 2. Perforaciones. Es el método de exploración que de mejor se adapta a la gran variedad de condiciones del subsuelo. Permiten la obtención de muestras para la identificación para ensayos de laboratorio. Dentro de ellos tenemos perforaciones lavadas y perforaciones rotativas. 3. Ensayos en sitio. Son procedimientos que se utilizan para determinar algunas características del suelo y se realizan directamente en la zona de estudio. Entre esos tenemos la prueba de penetración, que es la prueba de SPT, y la prueba de penetración de cono, que es la SCPT. Muchas gracias por su atención.